para aquellos que no han probado su contraseña por ahí del arquitecto que no ha dado la oportunidad de hacerlo, chéquelo si tiene la posibilidad de ingresar a Teams. Eh, lo ideal sería que lo descargaran en su computadora. En caso que no puedan descargarlo y solamente lo quieran utilizar en línea, lo pueden utilizar la plataforma en línea. No me acuerdo si también funciona para el celular, pero lo pueden hacer, ¿no? Entonces, pero en caso de que no les dé acceso, comuníquense a la escuela para que el encargado de informática, pues, les pueda dar solución. Ahora, si para hoy y mañana todavía no se resuelve el tema del acceso a esta plataforma, nos vamos a regresar a Zoom de manera inmediata para no perder tiempo y con la misma clave. La clave con la que ustedes acceden es una clave permanente y no tiene ningún problema. ¿Vale? Entonces eso es lo que va a estar ocurriendo hoy y mañana. Y si todo funciona bien y ya en la noche nos avisan, ¿no? Que siempre sí se pudo, necesito que confirmen ustedes por el chat. Ya pude ingresar al sistema, ya mi correo lo reconoció, ya mi contraseña está funcionando. Si todo marcha bien, me confirman para que la clase la podamos hacer aquí en Teams. Si en la noche me dicen, ¿sabe qué, arquitecto? De plano esto no funciona, nos vemos en Zoom. Así de sencillo. ¿Vale, vale? Dale. Muy bien. Bueno, jóvenes, otra de las cosas por ahí en el chat vieron que subí el link donde está la clase del día de ayer. Entonces, también está esa oportunidad que se está grabando la clase. Yo soy muy de la idea de que todo video grabado ayuda mucho a recordar. De hecho, a mí me ayuda mucho porque pues me da un recordatorio de todo lo que les digo, porque de repente son muchas clases que damos y de repente ya no sé ni qué tanto les digo a los alumnos. Entonces, también ayuda mucho. Otra de las cosas, por ahí le mencionaba yo al arquitecto Javier, que que ya en la plataforma de CESWETS ya estaban las actividades, por lo menos la actividad número 1, que era la de eh, tomar en cuenta algunas ideas para su trabajo final. En este caso también ya aparece la actividad del trabajo final, que esta va a entregar el 5 de abril. Y tiene una serie de varias circunstancias que hay que tomar en cuenta. Como es un trabajo pesado, y de antemano se los digo, está pesado, si no le meten velocidad a partir de ahorita, cuando llegue el día final de la entrega, no van a tener nada que mostrar. Entonces, la idea está en ir avanzando poco a poco. Tenemos que enfocarnos en desarrollar buen contenido para que tenga calidad y que demuestre que ustedes ya casi con un pie finalizando para ser arquitectos, demuestren esa calidad de arquitecto y de profesionista, más que otra cosa. Entonces es un valor agregado hacia ustedes. Bueno, ahora, el tema del día de hoy vamos a ver prácticamente cómo una ciudad de las que fue planeada en el sexenio de Juan Sabines, cómo esta ciudad pues no sirvió para nada, como decíamos ayer con el arquitecto Javier, fue el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Entonces, este video yo lo tengo porque pues yo estuve en gobierno en esa época, junto con el Güero Velasco, pero bueno, vamos a compartir. No tarda mucho, son 6 minutos, les pido su paciencia para que podamos ver el video y luego lo analizamos. Por la adquisición reciente de deudas económicas por parte del gobierno de Chiapas, el ejecutivo de este estado, Juan Sabines, insiste en que sería peor una deuda social y que el endeudamiento ha sido justificado porque con él se han realizado obras importantes. Sin embargo, ese no es el caso de la ciudad rural sustentable Santiago del Pinar, un proyecto que intentó acabar con la pobreza y la dispersión. Lejos de esto, se quedó como un gasto millonario sin resultados palpables. Este es un reportaje de Fátima Monterrosa y Antonio Mandujano. No vino en la gente, no hay luz, no hay agua.
El 29 de marzo del 2011, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines inauguraron la ciudad rural sustentable de Santiago El Pinar, que se ubica en la región de los Altos de Chiapas, en una zona bajo influencia del EZLN. A 19 meses de la inauguración, en el nuevo barrio que se construyó, solo 5 casas de 115 permanecen habitadas. El resto se encuentran abandonadas. La familia Hernández son los únicos que viven aquí, en la calle Onox. Ellos provienen de la comunidad de Chiquinché, Los Tulipanes. 5 nomás tiene dueño. Sí, como hay mucha gente que no quiere vivir y no quiere ver sus casas aquí. Es como falta agua, no hay agua. Existen sufrimientos. Sí, por eso no quiere vivir gente, pues. Las viviendas se construyeron con tabla roca y materiales de mala calidad. La casa de Feliciana, hermana de Daniel, poco ha resistido. El gobierno de Chiapas financió la construcción de las viviendas con parte de los préstamos que ha solicitado a la banca de desarrollo, Banobras. Está quebrado. Es que le pone cemento para que no entre el agua. Los indígenas tzotziles dicen que decidieron no habitar las viviendas por seguridad. Se asoman un poquito más de la puerta y se cae la casa, no pueden vivir a gusto ahí. Sentimos que están muy frágiles esas casas. Entonces, si por golpearlo nada más y ya se pone ahí medio quebradón, entonces cuando juegan los niños, entonces hay mucha probabilidad de accidentes. Por esa razón no llegamos. Y efectivamente Santiago El Pinar tiene deficiencia en la vivienda, pero no es el eje del programa. El eje del programa es toda la red de agua, toda la red que se logró, de educación, de salud, de proyectos productivos, de ingresos. No todo está ocupado por la falta de servicios que nos siniestraron, nos robaron los tubos de agua, la red eléctrica. Estamos recuperando, yo creo que en menos de un mes está al 100% la ciudad. En un predio de 34 hectáreas se construyeron 115 casas, áreas recreativas, un centro de salud, escuelas, mercado, módulos de servicio, invernaderos, granjas avícolas, una torrefactora de café y una ensambladora. Las autoridades pretendían reubicar en la cabecera municipal a familias indígenas que viven en comunidades dispersas. Se invirtieron 394 millones de pesos. Hoy, la mayor parte de los inmuebles se encuentran cerrados. Lo único que ha funcionado es el centro de salud, la granja de pollos y la ensambladora. Aquí trabajamos 150 gente. Ganamos 4,000 pesos mensual. 3,000, o sea, que son sueldo fijo, más 1,000 pesos que se gana por puntos, disciplinas, limpiezas. Hacemos triciclos, sillas escolares y esas 2 cosas por lo mientras. Creo que es un éxito. Desde mi punto de vista, no hay un programa más efectivo en combate a la pobreza. Que puede tener defectos, los puede tener, pero es un programa que ha demostrado éxitos. Sencillamente, Santiago El Pinar era el municipio más pobre de Chiapas y de México, y hoy ya no lo es. A 2 meses de que concluya su sexenio, el gobierno de Juan Sabines se encuentra en medio de la polémica por la deuda millonaria que heredará a la próxima administración. Lo que hemos hecho es ir pagando la deuda más grave que había en Chiapas, la deuda social, la deuda de carencias, donde había miles, sino cientos de miles de familias sin acceso a la salud, sin acceso a una escuela digna, a la educación. Eso ha sido la principal inversión. La obra de salud es el equivalente a lo que se hizo en Chiapas en los últimos 50 años. Cuando Juan Sabines inició su mandato, la deuda con la banca de desarrollo era de 881 millones de pesos. A junio del 2012 se adeudan 15,000 millones de pesos a Banobras. Además, se tiene un retraso de pago de 1.500 millones de pesos con proveedores de servicios y 500 millones con constructores, más un nuevo crédito de 3.800 millones de pesos que fue aprobado por el Congreso del Estado. La mitad del nuevo préstamo será ocupado por el nuevo gobernador entrante, Manuel Velasco, quien asumirá el poder el 8 de diciembre. Mientras continúa la polémica por la deuda de más de 20,000 millones de pesos, quienes viven en la ciudad rural sustentable de Santiago El Pinar
financiada con parte de los préstamos, albergan la esperanza de tener una casa digna. Solo le pedimos al gobierno otra vez, otra casa, porque no sirve más eso. Bueno, ok, bienvenido mi estimado arquitecto David. Buenos días, Arqui. Ya que nos hace el honor de acompañarnos en esta ocasión. Pues bueno, estábamos viendo entonces el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Entonces, fue una inversión de 34 hectáreas, o sea, fue mucha extensión de tierra, fue mucha la inversión, y realmente, como dijera Juan Sabines, pero si no es mi culpa, quien lo diseñó fueron arquitectos, ingenieros, ellos son los responsables. Muy probablemente tenga la razón. Él no se puso a dibujar, él no se puso a hacer el trazo. Y es muy coherente su respuesta, puede ser que sea hasta cierto punto coherente. La falta de planificación urbana de una nueva ciudad recae en los funcionarios y en todo el personal técnico especializado para poder tener la idea de que si va a funcionar o no. Y en el momento en que se descubra que no va a funcionar, tener la ética profesional y decirle, señor gobernador, no se puede hacer. No, pero por mis pantalones, pues por sus pantalones y por lo que usted quiera, no se puede hacer. Prácticamente es un proyecto que no vale la pena hacerlo. Cuando los funcionarios no tienen el suficiente conocimiento ni el suficiente valor ético y solamente se quedan como esclavos de la democracia, porque esa es la palabra correcta, por temor a perder un empleo, por temor a de que es que el gobernador lo quiere, como si fuera un dios, porque eso es también la palabra, se cometen muchos errores. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si ustedes un día tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos en cualquier nivel, municipal, estatal o federal, yo les pediría de favor que no la rieguen. Y para que no la rieguen tienen que tener conocimiento y ética profesional. Porque gracias a esas personas que no tienen esos ingredientes principales, gracias a ese tipo de personas, México está como está. Y ese tipo de personas no solamente afectan a nivel local. Hoy día sufrimos por un virus que a alguien se le ocurrió inventar y lo lanzó a nivel mundial. O sea, no fue un problema local que solamente se quedó en China. Entonces, por falta de ética, por falta de pensar, voy a dañar a la economía mundial, pues se puso a experimentar algo y realmente ese experimento se salió de control. Realmente el día que se descubra quién fue el que lo inventó o qué país fue el que promovió tal invención, creo que van a ser la Tercera Guerra Mundial, jóvenes. Porque realmente está afectando a todo un planeta y a muchas sociedades. Bueno, entonces el punto es, ¿hay que ser preparados? Sí. ¿Hay que tener ética profesional? Sí. ¿Qué sucede con la urbanización? ¿Nos interesa? Sí, pues aquí vivimos. Digo, no podemos vivir en otra parte. Todavía no somos Aquaman para irnos al mar. Pero vivimos en la tierra, tenemos que tener una organización lo más coherente posible. El primer ejemplo que tenemos de urbanización ahora sí en el planeta, lo tenemos en Irak o Irán, que más o menos por ahí queda cerquita uno del otro. ¿Qué significa con eso? ¿Por qué nos vamos hasta aquel lado de la parte del mundo? Porque ahí nació la primera civilización. Imagínense, y nació casi 10,000 o 20,000 años atrás antes de Cristo. Entonces las primeras civilizaciones, al dejar de ser un mono y se convierte en un Homo sapiens, en una persona pensante, tiene que organizar su modo de vida diferente, dejar las cuevas
llegar a un lugar para construir una vivienda, empezar a adorar alguna deidad, al fuego posiblemente, o si no a otra deidad que ellos tuvieran, que no lo sabemos, ciencia cierta, pero que sí sabemos que sí adoraban a alguien. ¿Por qué razón lo sabemos? Porque se ha descubierto que en esa región de Irak hay vestigios donde ya hay una traza urbana, ni siquiera traza de casa, una casita, no, hay una traza urbana de una ceremonia colocado con columnas hacia los costados de forma circular y que tú dices, ¿quién planeó eso? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién tuvo la necesidad de adorar a alguien haciendo una figura geométrica circular, cargando grandes piedras y haciendo columnas? O sea, ¿qué necesidad había si tan cómodos estaban allá en su cueva? Entonces, la necesidad del ser humano de poder cumplir con un estándar de ceremonia era esa principal necesidad. Ahí se empieza a hablar de la primera traza urbana. Posterior a ese vestigio arqueológico, nacen otros vestigios copiando lo que habían hecho un grupo de personas, y aquí se nota el primer equipo de trabajo de constructores y se nota el primer equipo de trabajo de jefe de proyecto. Yo trato de imaginarme a un individuo dirigiendo, no sé, tal vez a los mamuts. ¡Ay, mamut, échenle arriba su piedrita y vayan para allá! Trato de imaginarme esa escena de cómo esas personas le hicieron para organizarse, para decirle a hombres y a mujeres, traigan el agua porque estos cuates ya están muriendo, traigan la comida. O sea, imagínate una organización de 10, 20 personas tratando de hacer un centro ceremonial y todo mundo sin recibir paga, como dijera uno. Bueno, nadie la está pagando, sin tener seguro social, pero prácticamente se están organizando. Esa organización de 20, 30 personas que pudieran estar teniendo una meta en común, que era crear un centro ceremonial, esa misma meta persiguió durante años el poder organizarse. ¿Qué sucedió? Como buenos seres humanos, cada quien agarró por su camino. Algunos copiaron el mismo centro ceremonial. Otros dijeron, no, yo no quiero hacer centros ceremoniales, yo voy a hacer una iglesia, por así decirlo. Ya pasamos muchos años. Entonces, cada quien empezó a agarrar su estilo. ¿Eso fue bueno? Fue bueno, porque cada quien empezó a decir, no, yo no quiero copiar lo de él, yo quiero ser original, quiero ser diferente. ¿Cuál era el principal problema? Tenía que ser líder para que la gente lo siguiera. Tenía que ser líder. Tenía que demostrar que independientemente que fuera un cazador fuerte, tenía que ser una persona visionaria y muy inteligente para poder envolver a otras personas y decirle, hey, ¿quieres ayudarme a hacer una iglesia? Una iglesia, pues, ¿para qué vamos a hacer una iglesia? Y tenía que tener el verbo y la labia, así como lo tenía Juan Sabines para envolver a medio mundo. Tenía que tener el verbo y la labia y la inteligencia para envolver a cuanta persona se le cruzara enfrente. Y la pregunta que le iban a hacer siempre, ¿y qué gano yo con apoyarte haciendo ese centro ceremonial? Pues ganas, y tenía que pensar, pues ganas algo, pero ¿qué gano? Digo, voy a andar cargando tantas cosas para que yo no gane nada. Te voy a dar comida gratis durante un mes. Bueno, ok, vamos a catafixiarlo entonces. Entonces empezaron a haber una serie de procesos administrativos donde él decía, ya me di cuenta que si les doy comida, que si les doy cobija, que si les doy algún animal en intercambio, puedo tener más gente. Nace el proceso administrativo. Entonces, esa persona, en lugar de ser un simple constructor de una iglesia, de un centro ceremonial, empieza a pensar como una persona administrativa y decir, para poder conseguir más gente, una de dos, o los convenzo o los obligo. Y si los obligo, pues tengo que darles de comer de todas formas, porque si no se van a morir. O sea, van a ser esclavos muertos de hambre, pues de nada me sirve.
Entonces tenía que tener una organización, decir, bueno, voy a tener esclavos, así como se considera con los egipcios, pero también tengo que darles de comer. Si no, se me van a morir. Van a tener 1,000, 5,000 esclavos. ¿Y qué van a comer? O sea, tengo que darles de comer, aunque sea poco, para que no engorden, pero poquito. Entonces, el ser humano empieza a pensar cómo va a desarrollar una traza urbana más complicada. Nos cambiamos de continente y nos vamos al continente americano. El continente americano nace la misma historia. Muchas veces se ha dicho que el continente americano no solamente fue habitado por Cristóbal Colón y por las especies humanas que ya se encontraban antes, sino que 5 o 6 expediciones anteriores a los de Cristóbal Colón, entre ellos vikingos, israelitas y un montón de personas, ya se habían encontrado en el continente americano. Cabe señalar que esos vestigios sí existen y están registrados arqueológicamente como unos 2,000 o 3,000 años antes de Cristo, y que prácticamente esa nueva traza urbana en un continente nuevo también marca la pauta de inicio de un equipo, un líder y estarle pensando cómo se iba a desarrollar la ciudad. Gracias a esas personas de nuestros antepasados tenemos vestigios como Teotihuacán, donde existe, los que han visitado Teotihuacán y quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, van a identificar los elementos principales: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calle de los muertos o la calzada de los muertos, y varios monumentos alrededor relacionados a Quetzalcóatl. Y de ahí nos podemos ir a cualquier otra ciudad del continente americano, de cualquier cultura, que en este caso el primer vestigio relacionado fue el de la cultura tolteca, que se considera que fue una de las primeras culturas con vestigios arqueológicos, cosa que no es tan cierto, pero bueno, así lo mencionan los libros. ¿Qué sucede con los toltecas? ¿Dónde están? Pues en Villahermosa, prácticamente. Ahí encontramos las cabezas toltecas grandotas y encontramos poca traza urbana. ¡Ah! Problema. ¿Cómo? Hay cabezas, pero no hay traza urbana. Sí. El problema está que Villahermosa queda debajo del agua, como ya se ha demostrado en los últimos meses. Entonces, esa traza urbana que existe en Villahermosa o que existía en Villahermosa se borra. No hay tantos registros de ese proceso. Entonces, al ser una de las primeras culturas, pero lamentablemente se ubicó en una zona inundable, no quedan muchos vestigios. Nos tenemos que mover un poco más al sur, llegando a Chiapas, y un poco más hacia el norte, llegando a Campeche y a Mérida y a todos esos lugares, donde prácticamente, pues ahí sí no hay cómo inundarse tanto, y ahí sí hay una traza urbana un poquito más marcada. Bueno, todo este rollo de traza urbana, y que nuestra materia dice, bueno, economía urbana, ¿qué nos va a servir? Pues entender cómo el ser humano se ha ido visto en la necesidad de poder primero, antes que su casa, construir un altar. Así de medio raro es el asunto. El ser humano prefiere tener, en este caso, hoy día, una cruz que tener un lugar donde dormir. No, que eso no es cierto. Ejemplo, 12 de diciembre, cualquier persona peregrino les puede decir que prefiere dormir en la calle y en la banqueta antes de dejar su misión de llegar a la basílica. Y prefiere cargar su cruz que dejarla tirada en el suelo. Entonces, esa es una deidad del ser humano. Las personas que muchas veces dicen, no, yo soy ateo, gracias a Dios, pues prácticamente su deidad, ¿cuál es? Puede ser una deidad tecnológica, una deidad material, puede ser otro tipo de deidad, no necesariamente una cristiana. Puede ser Buda, puede ser cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿qué quiere simbolizar? Que la deidad marca el punto hacia uno donde se dirige. ¿Por qué razón? Pues yo quiero ser como Buda. Muchas personas que se dedican a esa cultura de religión basan sus creencias en esa forma como vivió Buda. Otros basan las creencias en cómo vivió Jesucristo y así, muchas cosas. Entonces, siempre hay una deidad en nuestra vida como ser humano. Independientemente creyente o no creyente de algo físico o espiritual, pero siempre nos guía algo.
¿Qué significa con esto en la traza urbana? Que el primer elemento que siempre vamos a encontrar o que deberíamos de encontrar en cada lugar es el punto que representa esa deidad. Y los españoles lo sabían. Oye, pero pasamos de los dinosaurios, pasamos por los aztecas, los toltecas, llegamos a los españoles. ¿Y qué pasó con ellos? Con los españoles descubrimos que el primer elemento que ellos colocaban en una traza urbana era la iglesia. ¿Cómo? ¿Sí? Llegaban a una comunidad, decían, San Cristóbal, vamos a, ahora sí como buenos chapanecos, vámonos a San Cristóbal. El único problema es que San Cristóbal tiene como 50 iglesias. El detalle está que de alguna forma la iglesia principal era el inicio de toda la traza urbana que lo rodeaba. México, la Ciudad de México, la Catedral de la Ciudad de México prácticamente nace así y casi todas las iglesias en la República Mexicana nacen de esa forma. El centro de una traza urbana era la deidad. Entonces, si ya teníamos la receta comprada, ¿por qué no la utilizamos? Que eso es algo que debemos de tener en mente. Ok, arquitecto, entonces me quiere dar a entender que debo de tener una deidad en el centro de mi traza urbana. Sí, esa es la receta de todo este merollo teórico de historia. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Bueno, porque tengo que explicarlo. Segundo, imagínate, si este tema ya lo conocen los profesionistas, ¿por qué razón no lo utilizaron en la ciudad rural que vimos? No se trazó las casas alrededor de una deidad. La iglesia se puso, por allá y no importó. Y eso es un problema. El ser humano no se acerca a un lugar donde no hay una deidad. Entonces, eso es lo principal. Trazas urbanas que ustedes vayan a hacer en el futuro, por favor, futuros profesionistas, recuerden, un arquitecto me dijo que si yo no pongo una deidad en medio de mi traza urbana, puede correr el riesgo de que fracase mi proyecto urbano. Sí, entonces le voy a hacer caso. Entonces, a partir de ahí, si ustedes se van a dedicar a hacer una modificación de fraccionamiento, una modificación de colonia, de ciudad, de poblado nuevo, primer elemento que van a colocar es la deidad. Así sea lo que ustedes gusten, ¿sí? Entonces, en este proyecto que vamos a hacer, lo primero que ustedes van a establecer, de acuerdo a lo que les mostré el día de ayer en el terreno, es marcar en dónde va a quedar esa deidad. Ustedes van a tener que justificar, yo voy a poner la deidad que va a ser una rotonda. Bueno, ¿y qué hay en la rotonda? Una fuente de agua. ¿Ok? ¿Y por qué la fuente de agua? Porque es la vida. Ok, excelente. Pero hay que justificarlo, pues. No solamente poner un poste de luz y decir, ahí está la deidad. ¿Y ese qué es? Pues es un poste de luz, es comunicación. No sean sangrones. Entonces, hay que ser coherentes con algo que valga la pena. Si va a ser una cruz, si va a ser una iglesia, si va a ser, no sé, lo que ustedes crean y crean conveniente. Algo importante, no equivocarse con las esculturas. Las esculturas son otro rollo. Las esculturas, ¿qué función cumplen? Las esculturas funcionan como íconos urbanos. Entonces, al ser un ícono urbano, es una segunda ayuda, pero la deidad. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer ya para mañana. En el terrenito que les puse en la clase, los que no vinieron a la clase, ahí checan el video. En el terrenito, checan prácticamente dónde van a colocar su deidad. Si en una esquina, si en el centro, si arriba, abajo, en medio. Y a partir de esa traza que ustedes van a decir, aquí está mi deidad, ok. Van a tener que empezar a hacer sus primeros bosquejos, justificar por qué lo están colocando ahí, al sur, al norte, donde ustedes gusten. Justificar. Mañana, primera cosa es, muéstrame, aunque sea en papelito así, todo rascuache, dónde está tu deidad, tu primer trazo urbano de ese terrenito, y
¿Qué va a ser la deidad? No, pues que va a ser un conejo. Ok, conejo. ¿Qué forma de conejo? ¿Cómo que qué forma de conejo? Pues sí, está el conejo de Playboy, está el conejo de Pleco, o sea, hay varios tipos de conejo. Conejo parado, conejo acostado, con una patita levantando, no sé. ¿Cómo va a ser el conejo? Ah, pues no sé, un conejo Playboy. Bueno, pues conejo Playboy. Entonces ustedes tienen que decidir qué forma, mañana los primeros trazos van a tratar de eso. Vamos a comenzar la clase con eso. Jóvenes, quiero ver sus primeros diseños de su deidad. No, que va a ser una cruz, bueno, una cruz. No, que va a ser un conejo, un conejo. ¿Dónde están sus diseños? ¿Y dónde está colocado? No, que está colocado aquí arriba. Ok, perfecto. Con eso vamos a comenzar mañana, para que de alguna forma ya vayamos avanzando. Después de haber colocado la deidad, vamos a empezar a zonificar. Si no tenemos la deidad en medio, si zonificamos, vamos a zonificar con un gusto que no tiene sentido. Cada quien va a hacer una traza media rara. No. Siempre el ser humano radica en una deidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, en espera de que las instrucciones hayan quedado claras y concisas y bien listas, yo los espero ver mañana ya con sus tareas en pantalla. Chéquense el sistema SetWets, por ahí anda ya los demás que vamos a hacer. Dudas y comentarios, pues me las hacen llegar. Y poco a poco vamos a ir leyendo los libros que ustedes ya tienen en el WhatsApp. ¿Sale, vale? Bueno, Hola, Arqui. Dale, jóvenes, gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo despuesito. Chao. Dale, Arqui.